Ok, buenos días a todos y bienvenidos a este segundo diálogo artístico. Les recuerdo que en el marco de nuestra temporada digital de cultura, la Alianza Francesa les va a proponer cada sábado de este verano una entrevista entre un director de galería, de museo, de centro de arte artístico, un curador, un especialista de arte y un artista francés o francesa o francófono. El día de hoy tenemos el placer de recibir a Fausto Gracia y a Julien Salot. Es un gran placer para nosotros contar con ustedes. Muchas gracias y bienvenidos. Fausto Gracia es el responsable de las residencias artísticas en la Dirección de Innovación y Cultura, de Innovación y Creatividad Cultural, perdón, de la Universidad Autónoma de Querétaro. La UAC es un gran socio de la Alianza Francesa. Les agradecemos mucho su apoyo y su colaboración porque desde hace 3 años colaboramos mucho en varios programas, varios proyectos y con varias direcciones, por supuesto, pero sobre todo con la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural organizamos o hemos organizado como exposiciones, mesas de diálogo, conferencias. En enero habíamos organizado la Noche de Ideas en el centro, Bernardo Quintana, y por eso les agradecemos mucho de su colaboración. Y también tenemos el placer de contar con la presencia de Julien, que ya está en Francia, pero quien fue con nosotros en residencia durante 5 meses. Es una de las más importantes residencias que hemos organizado aquí en la Alianza, gracias al apoyo del Institut Français y de otros apoyos en Francia. Y al final de su residencia, Julien debía inaugurar un increíble mural que hizo en el campus aeropuerto de la UAC, pero debido a la situación sanitaria tuvimos que cancelar esta inauguración y por eso estamos muy contentos poder contar con esta entrevista, este diálogo entre todos ustedes, los dos, para que nos contan un poco más de este proyecto y de otros proyectos también, pero para que el público pueda también conocer más en este proyecto. Esperamos que tú podrás regresar aquí en Querétaro, Julien. Pero como no sabemos a este momento, es por eso que organizamos también este tipo de diálogo virtual para quedar el vínculo con ustedes, contigo, y para también visibilizar tu proyecto, porque es un gran proyecto muy interesante y te agradezco mucho por todo el trabajo que hiciste aquí en Querétaro. Contamos también con la presencia de Muriel Berthelot, nuestra responsable de comunicación y cultura, quien va a ayudar un poco, si es necesario, a Julien a traducir algunas cosas. Y muchas gracias a todos, por supuesto, y les dejo con nuestros invitados. Creo que voy a dar la palabra a Fausto para que pueda empezar. Muchas gracias y hasta luego, nos vemos y buen diálogo. Muchas gracias, Jan. Gracias por el espacio, gracias por esta presentación. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como ya lo comentaba Jan, desde la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural de la UAC, hemos sido grandes colaboradores con la Alianza Francesa para desarrollar diferentes proyectos entre residencias artísticas, exposiciones, conversas y diversas actividades. Para nosotros dentro de la dirección es muy importante poder generar estos vínculos y estas redes institucionales o culturales que nos permiten también poder desarrollar y extender nuestros proyectos. Y creo que uno de los casos que ejemplifica muy bien esto, pues ha sido la residencia de Julien Salot, quien está aquí con nosotros, está en Francia. Pero bueno, me gustaría darle la bienvenida. Muchas gracias, Julien, por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar después de tu regreso a Francia.
Me gustaría preguntarte, antes de iniciar con la contextualización de la residencia, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? Y un poco platícanos cómo se está viviendo la situación actual ahora en Francia. Ok. Hola a todo el mundo. Estoy muy contento de ver ustedes. Porque la última vez fui a la fin de marzo y debimos quitar Querétaro a la fin del proyecto sin hacer una inauguración o ver los amigos con la gente que trabajan con nosotros, Melody y yo. Melody que fui mi segunda mano derecha del proyecto. Entonces, estamos en Francia desde el 28 de marzo y ¿cómo est-ce qu'on dit on a été? Nous étions. Sí, fuimos en cuarentena hasta el 12 de mayo porque la pandemia fue un poco fuerte en Europa, pero con la cuarentena fue muy buena. Entonces, pero tenemos muertos, como 30,000 muertos ahora y esperamos que el virus va a desaparecer porque es la misma situación en todo el mundo. El virus está aquí ahora. Entonces, cuidan con ustedes porque aquí en Francia son las personas mayores o enfermadas o también los pobres o los migrantes que están los muy malo. ¿Se dice como eso, Fausto? Sí, que están muy mal. Entonces, sí, cuídense, amigos de México, porque lo sé Sí, que... acá también la situación en relación como a todo esto que estamos viviendo, pues son situaciones similares a lo que ustedes ya pasaron en Francia. Aún aquí, a pesar de que se han comenzado actividades, nos encontramos en una situación de una alza exponencial de personas contagiadas. Entonces, pues bueno, eh, se reactivan las actividades por una cuestión económica de urgencia, pero implica aún seguirnos cuidando y seguir estando atentos de toda esta situación para evitar que podamos estar enfermos. Entonces, pues bueno, solo para contextualizarnos un poco, quería preguntarles esto, ¿cómo están? Está con nosotros también Melody, que fue parte fundamental de esta residencia, apoyando todo el tiempo en la construcción del mural y el desarrollo de todo el proyecto. Así que bueno, me gustaría comenzar. Durante esta charla vamos a ver algunas imágenes del desarrollo y el proceso de esta residencia. Fue una residencia que tuvo 5 meses de duración, desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2020. Esta residencia eh, tuvo diferentes fases que se fueron desarrollando durante este periodo de tiempo. Y es, bueno, para igual contextualizarles un poco y poderles dar un poco más de información, la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural tiene este programa de residencias artísticas. La intención es generar una vinculación con artistas, ya sea nacionales, locales o internacionales, para poder tener o poder desarrollar un trabajo con estudiantes, investigadores o parte de la comunidad universitaria, intentando generar proyectos colaborativos, co-creativos y que tengan una incidencia, ¿no? Tanto en el artista como en los estudiantes. Entonces, esta residencia de Julián fue parte de todo este proceso porque ha sido una de las residencias en donde hemos tenido mayor vinculación.
durante el periodo de 5 meses de residencia tuvimos alrededor de entre 60, 70 estudiantes que participaron de todo este proceso, lo cual para nosotras, para nosotros dentro de la universidad y de la dirección es un gran logro y da muestra de esta capacidad de vincularse. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte, Julián, platícanos un poco sobre este proyecto, platícanos un poco cómo inició y cuál fue la propuesta. Ajá. Entonces, el proyecto de residencia inició en como 2 años antes, cuando fui en residencia en la Ciudad de México, en el CEMCA, Centro de Estudios Mexicanas y Centroamericanas, para preparar una exposición de arte en Francia. Y durante esta residencia fue en la ciudad de Querétaro para 2 o 3 días para encontrar a Yann Lapoire, que es el director de la Alianza Francesa de Querétaro, para decirlo que yo quería trabajar en México para muchos meses. Y entonces, durante esos días, encontré Fausto, por la primera vez, y creo que antes que me fui de Querétaro, fuimos de acuerdo que para preparar una residencia de 5 o 6 meses. Y después ya me ayudé a encontrar el dinero para ir a trabajar en México y fui a Querétaro de noviembre a marzo para hacer Sí, el mural. recuerdo que la primera vez que viniste fue en 2018. 18, Como, sí. como dices, estuviste un par de días y hiciste creo que tuviste una charla en el Centro de Arte Bernardo Quintana en colaboración con el CEMCA, También. en donde Ajá. hablaste parte de tu trabajo y diste una charla a chicos de bioarte de la Facultad de Ciencias También. Naturales. Sí, ese fue Ajá, como el sí, inicio de todo este proceso. ajá, sí, claro. Ajá. Platícanos un poquito de cómo fue el inicio de esta residencia, eh, como el planteamiento y cuál fue como esta primera idea de realizar el mural y todo el trabajo que desarrollamos. Ajá. Entonces, porque al inicio fui como una residencia de research, de investigación. Entonces, cuando llegué en Querétaro, no sabía qué hacer. Entonces, con tú, Jan, y con Fausto también, hablábamos de lo que podría hacer en 6 meses y tuvimos 3 ideas. La primera, un mural de cerámica. La segunda, un mural de pintura afuera. Y el tercero proyecto fue de hacer una instalación en el Museo de Ciencia. Pero el mural de cerámica fue el primero que iniciamos porque necesita mucho tiempo. Entonces, es el único proyecto que que hicimos, ¿no? Sí, al inicio cuando nos encontramos y hablamos por primera vez de cuáles iban a
los proyectos que se iban a desarrollar, había 3 ideas, ¿no? Realizar este mural de cerámica en Querétaro, en alguno de los campus de la ciudad. La otra era realizar un mural de pintura en algún campus externo a la universidad, que en este caso fue el campus San Juan del Río, con quien tuvimos... Ajá. Sabes, Fausto, que estamos listos para hacerlo, ¿ah? Claro, para regresar y terminar estos proyectos. Sí, durante el tiempo de la residencia también hicimos las vinculaciones para que los 3 proyectos se llevaran a cabo. Al final lo que sucedió es que por cuestiones de tiempo, el proyecto que pudimos desarrollar fue el proyecto del mural de cerámica, que tomó mucho tiempo en términos de producción, en términos de gestión e incluso en términos técnicos, ¿no? Pero se quedaron pendientes el mural en el campus San Juan del Río, en donde ya teníamos incluso designado un espacio, y la exposición en el Museo de Ciencias Ximay de la UAC, en donde también ya teníamos un espacio, pero bueno, serán proyectos que seguramente se podrán desarrollar posteriormente. Entonces, bueno, platícanos, Julián, un poco cómo fue la experiencia de trabajar con alumnas, alumnos de la universidad. Estamos viendo algunas imágenes de este proceso. Los estudiantes fueron parte de la construcción de las piezas y estuvieron presentes durante toda la residencia. Sí, 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 porque el mural de cerámica y de pintura, porque hay un poco de pintura también, fui el primero que iniciamos, porque fui el más importante, porque olvidé cómo gran es, pero como 5 o 6 metros de largo y como 2 o 3 metros de alta, más o menos. Entonces, tuvimos mucho trabajo a hacer con voluntarios, estudios voluntarios de la UAC. Y entonces, la experiencia fue muy intensa y muy increíble también. Porque cuando llegamos con Melody no hablábamos español, ¿ah? Pero entonces debemos aprender a hablar, aprender a vivir en un país que no conocemos. ¿Qué es que tú vas a ajouter? Ajá, y a trabajar también con la gente, con la Alianza Francesa, la UAC también, la Escuela de Arte y Oficios, o otras personas como Saeli, que está una ceramista. ¿Se dice ceramista? Sí. Sí, ok. Entonces, fui muy completo, un proyecto muy completo y aprendimos muchas cosas. Entonces, sí, es eso, el idioma, la cultura mexicana, cómo cocinar con los estudiantes, como la música mexicana o latinoamericana, cómo pagar la luz o el gas. Son cosas que no funcionan de la misma forma en Francia, entonces es como pagar su luz para un francés que no habla español, habla español, es como una grande aventura, ¿sí? Claro. Sí, fue Entonces todo un todo proceso de esta aprendizaje. muy completo, porque es toda la cultura y el país que conocemos un poco más.
Sí, yo creo que una de las partes importantes de poder hacer una residencia artística es precisamente esto, ¿no? Tener la oportunidad de conocer el espacio, Ajá. de aprender de sus dinámicas cotidianas, de aprender desde trabajar con personas con las que nunca has trabajado hasta saber cómo tienes que pagar un servicio, ¿no? En este caso, y sin dominar la lengua, ¿no? Una de las cosas que hicimos durante la residencia fue que tanto Melody como Julián tuvieron clases de español por una estudiante Con de la Cristian, licenciatura, ajá, en yes. español de la Facultad de Lenguas y Letras, Cristian, quien los estuvo acompañando durante, pues, casi fueron los 5 meses y en Sí, realidad sí, funcionó claro. bastante bien, ¿no? Porque pudieron hablar, comunicarse y también generar ese vínculo, ¿no? Con ella, que creo que fue bastante importante. Sí, claro, Cristian está como una amiga para nosotros, creo, ¿eh? Como Juan o Mónica, porque los estudiantes fueron muy gentil con nosotros, muy uh, Pacientes. pasión, pacientes con la lengua, porque cuando fueron con 15 estudiantes al taller para hablar de cerámica, a veces fue muy difícil de comunicar. Uh-huh. Sí. Pero la gente fue muy bienveillante. Ya no lo Être habías dicho bienveillant. no lo habías dicho un poco, pero ¿cuáles han sido o cuáles fueron más bien los retos más importantes, los retos más fuertes que tuvieron que enfrentar durante esta residencia? Ya nos comentabas un poco el tema de la lengua, por ejemplo, el tema del trabajo, los materiales, que fue un tema importante también, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, toda la cultura fue como fue un défi, un, un reto porque tuvimos menos tiempo. 5 meses es menos para aprender un idioma, entonces fui muy intenso. Pero la otra cosa para ello, las técnicas de cerámica también, pero para ello hay una cosa que es que estoy francés y nosotros franceses estamos un poco indisciplinés. Re- Indisciplinados, sí, rebeldes. Ajá, rebeldes. sí, rebeldes, un poquito. Entonces a veces debí aprender a estar tranquilo como mexicano, porque el proyecto fue tan importante que fue muy importante sí, de quedar calmo y atentivo también y con los tres o eso queda de mala cosa. Sí, nos enfrentamos también, por ejemplo, al tema de tener que buscar los materiales en otra ciudad. Los materiales no estaban en Querétaro, se tenían que ir a comprar a Hidalgo. eh, la demora del material, estuvimos trabajando en colaboración con la Escuela de Artes y Oficios, quien nos prestaba sus espacios y sus hornos para poder hacerlos, pero al mismo tiempo también la colaboración con Saeli Bustos, una ceramista que ya comentaba Julián, quien también nos prestó, ella estuvo colaborando todo el tiempo con Julián y de hecho podemos ver, la foto que vemos ahora es una foto del horno de Saeli, en donde también se pudieron coser varias de las piezas, porque el horno era muy grande, entonces nos permitía meter muchas piezas al mismo tiempo. Entonces hubo muchas colaboraciones también. Sí, 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 y eso fue muy increíble para nosotros, creo, de conocer muchas personas como eso en menos tiempo.
fue una buena cosa. Ajá. Sí. Después de todo este proceso de construcción, de creación de las piezas que se dio tanto en la Escuela de Artes Oficios, se dio en tu taller que tenías aquí en Querétaro, que era al mismo tiempo el lugar en donde tú y Melody estaban viviendo, y se dio también en la Alianza Francesa. Después de todo esto, se comenzó el proceso de montaje del mural, ¿no? En Ajá. donde ya empezamos como a, ahora sí, trabajar directamente in situ, Ajá. en el campus aeropuerto, en la Facultad de Lenguas y Letras, en donde se montó el mural. Entonces, bueno, sabemos que tu trabajo tiene un interés fuerte en el tema ambiental, ¿no? En la sustentabilidad, en la no utilización de materiales que sigan generando más contaminación. ¿Cuál sería para ti la importancia de trabajar desde esta visión dentro del arte? Ajá. Ok. Trabajo acerca del medio ambiental desde 20 años, disculpe, 20 años. Y al inicio fui más como un científico porque fui en la Guyana francesa para estudiar los animales salvajes. Pero mi problema fue que no estoy lógico. ¿Ça se dit? Logique. No estoy lógico. Entonces, no fue posible para yo de trabajar como un científico. Y por eso trabajo como un artista visual desde 10 años, pero mi trabajo es acerca del medio ambiental también. Y creo que la ciencia está muy importante para saber cómo está la naturaleza, cómo está nuestra sociedad y cómo funcionan juntas. Pero también creo que el arte está muy importante porque arte trabaja con los sentimientos y los sentimientos. Et du coup, Muriel, je vais avoir besoin de toi, s'il te plaît. Oui, je suis Et là. du coup, oui, les sentiments, ils ont aussi une action sur notre façon d'agir. Los sentimientos sí tienen un impacto en nuestra manera de actuar o de ser. Ouais, et du coup, entonces creo que la ciencia está muy importante, pero arte también. Porque con los dos vamos en fait, les scientifiques et les artistes vont pouvoir aider à ce qu'on prenne le virage culturel qu'apparemment on va devoir prendre au niveau mondial, en fait. Sí, Julien dice que si los científicos y los artistas trabajan juntos, probablemente podrían ayudar a tomar una buena dirección en el sentido de cuidar al medio ambiente en el futuro. Ahora estamos viendo un poco de imágenes sobre el montaje del mural. Dentro de este mural, y veíamos también algunas piezas, hay muchos símbolos, hay toda una narrativa visual que nos cuenta una historia y que nos intenta decir algo. Hay muchas influencias también del contexto local, ¿no? De la cultura mexicana. Cuéntanos un poco sobre estos símbolos, sobre todos estos elementos que componen el mural. La primera cosa que está importante es de saber que los estudiantes que trabajan con Melody y yo en los talleres, cada persona escojo una historia de
una historia sentimental con la naturaleza y escoger de hacer o un animal o una planta o otra cosa que está una imagen de la historia. Entonces, al inicio del montaje tuvimos como 50 o más, no sé, 70 cerámicas de 70 personas diferentes. Y por eso fue más fácil de trabajar in situ, porque el objetivo fue de hacer una cosa que está armoniosa. Armonizada, el mural, un mural armonizado. Ajá, con piezas que están de muchos diferentes espíritus creativos. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, es algo que podemos ver en el mural. Hay en esta cantidad tan grande de elementos, de piezas, parece que cuentan una historia individual, pero al mismo tiempo todas esas historias se van conectando, ¿no? Esto que comentas, la elección de cada uno de los estudiantes o de las personas que participaron de los talleres, de crear una pieza que para ellos era importante, ¿no? Y después todas estas piezas se fueron conjuntando para crear este mural, ¿no? Esta pieza ya en conjunto. ¿Qué piezas tenga? ¿Ustedes saben cuántas piezas en total se montaron sobre el mural? No sé, pero hay muchas, porque, por ejemplo, ¿cuántas piezas hiciste? 10. Por ejemplo, Melody hice 10 piezas de cerámica, creo que Juan hice como 8 o 9, entonces fueron muchas piezas, muchas. Y con muchas simbólicos acerca de la cultura mexicana, porque los estudiantes hablé de historia con sus abuelos o su mamá entonces creo que y también el título de la obra es Llévame al río, es un parte de la letra de la canción de Chavela Vargas. De La Llorona. La Llorona, y la figura central del mural está inspirada, ¿se dice? ¿Inspirada? Inspirada de... Inspirada de La Llorona. Un antiguo dibujo azteco. Sí, recuerdo entonces, que cuando... que encontré en el internet con tu Sí. celular. Sí, estuvimos buscando alguna imagen que no fuera como esta imagen tan comercial de La Llorona, sino buscar un referente mucho más ancestral, y conseguimos una imagen que fue bastante interesante y que fue la reinterpretación después en el mural de La Llorona, y que fue la pieza principal, ¿no? de este trabajo. También desde la primera ocasión que viniste a México, ya con todo un trabajo que nos has comentado que tienes desde el tema ambiental, a esta última vez que estuviste con nosotros, creo que había una preocupación mucho más fuerte sobre la utilización, por ejemplo, de materiales no tóxicos o de materiales orgánicos o naturales, ¿no? Fue una búsqueda también
importante durante el proceso de buscar materiales y elementos o incluso técnicas que fueran naturales, ¿no? Que no tuvieran ningún proceso industrial. ¿Qué es lo que te hace a ti como artista tomar una decisión de trabajar con este tipo o estas técnicas o estos materiales? Es porque, ok, como lo digo 5 minutos antes, es como a la fin de abril, durante la cuarentena en Francia, hay un día que fui el aniversario de, como, ese día fui como, trabajé 20 años como acerca del medio ambiental y 10 años como un artista. Fue casi el mismo día. Y entonces, Muriel, je vais avoir besoin de toi. J'ai fait une sorte de bilan. Hice como un bilan. De mes 20 années dans l'environnement et de mes 10 ans comme artiste. De sus 20 años en el medio ambiente y 10 como artista. Et je me suis rendu compte que l'impact de mon travail n'avait pas été très efficace, puisque bon, la nature va moins bien maintenant qu'il y a 10 ans quand j'ai travaillé comme artiste, ou il y a 20 ans quand j'ai commencé comme écolo. Sí, dice que pues se fijó que luego no hubo como así mucho impacto de su trabajo en el medio ambiente, porque pues ahorita la naturaleza no está en buen estado tampoco, entonces se puso en cuestión Julia. Voilà, et du coup, pour moi, le challenge de la résidence aussi, c'était de profiter d'être dans un pays où personne ne me connaît, où personne n'attend rien de moi, pour sortir de mes anciens travaux qui étaient finalement très polluants, pour développer une pratique artistique plus respectueuse de l'environnement et de la société, en fait. Pues aprovecho de este reto en México, como donde casi nadie lo conocía, para cambiar de sus procesos de trabajo que antes eran muy contaminantes, y para transformar este trabajo en algo más respetuoso del medio ambiente. Claro, fue algo que pudimos ver durante todo este proceso en el que Julián estuvo trabajando en la universidad, esa búsqueda constante de los materiales y de las técnicas, creo que dio muestra de esto que él nos comenta. Durante este tiempo también, bueno, después ya de la construcción de las piezas, se comenzó el montaje de la del mural, que fue en colaboración con los estudiantes, y después comenzamos a ver ya el resultado de la pieza, ¿no? Que fue parte de la finalización de esta residencia. Un mural que, como ya lo habíamos comentado, está en la Facultad de Lenguas y Letras del campus Aeropuerto. Y bueno, ahora que hablabas también de esta responsabilidad social, ¿crees, Julián, cuál crees que es la responsabilidad del arte en el ámbito social? ¿Crees que existe? ¿Crees que no? Digo, lo vemos claro en tu trabajo, pero nos gustaría que nos platicaras un poco. Sí, es muy importante, porque, como lo digo antes, el arte funciona con los sentimientos y la imaginación. Entonces, puede hacer buenas cosas con la estructura, la estructura social. La estructura social. Fuertes impactos. Ouais, et la cohésion aussi sociale. La cohésion sociale. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça. Pour moi, l'art, ça agit plutôt sur les organes du sentiment, que sont par exemple le cœur ou les tripes.
Sí, para Julia, influencia mucho, tiene mucho impacto el arte sobre los sentimientos y las emociones, entonces pasa más por el corazón y las tripas, más bien que por el cerebro, entonces pues sí tiene impacto indirecto en la gente, ¿no? Voilà, et du coup, c'est vrai que, enfin, moi, je trouve que quand on arrive au bout de la, parce qu'on arrivait au bout d'une certaine forme de pensée aujourd'hui en termes d'écologie, on ne peut pas continuer à penser comme on le fait. Mais c'est comme si notre cerveau, il était un peu bloqué. Alors qu'avec l'art, tu peux transformer les choses, mais pas avec ta tête, tu peux les transformer avec ton cœur et tes tripes. Sí, porque para Julia ya llegamos al final de una manera de pensar y de ver las cosas en el nivel del medio ambiente y que ya vamos a tener que cambiar de manera de pensar y de ver las cosas y que el arte puede ser un medio interesante para poder hablar directamente con la gente y poder tal vez cambiar un poquito su manera de hacer las cosas. Ajá, Claro. sí. Sí, de igual manera creo que el planteamiento que desde la UAC, que desde la Dirección de Innovación tenemos en relación a las prácticas artísticas es precisamente cómo el arte desde la creatividad, desde la visibilización o desde la concientización de ciertos temas transversaliza las cuestiones sociales, ¿no? Yo creo que es importante Sí, y claro. Si puedo decir una otra cosa, es que ahora creo que la primera vez que hablé de eso fui durante la conferencia en el Centro Bernardo Quintana 2 años antes, que la ecología y las preguntas sociales no deben estar pensadas juntas porque los problemas, por ejemplo, una persona que está racista, para yo es la misma persona que no se gustan animales. ¿Ah? Creo que entonces no podemos, creo que no debemos separar las preguntas de medio ambiental y las preguntas sociales. Y por eso el arte está muy importante. claro, sí, yo creo que es importante, sobre todo en momentos o en contextos en donde hay tantas urgencias sociales que en realidad creo que es el mundo entero poder utilizar como una herramienta no solamente de sensibilización, sino también de crítica, de cuestionamiento, de otro tipo de planteamientos, las prácticas artísticas como medios, ¿no? Ahora podemos ver algunas imágenes del mural que, bueno, seguramente no se podrá apreciar en su totalidad, pero es un mural que tiene que te puedes quedar horas viéndolo porque tiene tantos detalles que te van conectando de un lugar a otro, tiene tanto color, está tan vivo que realmente te genera algo cuando lo ves, ¿no? Es un mural, creo que tiene, ya lo decía Julián hace un poco, tiene creo 5 metros de largo y creo 3 metros de alto aproximadamente. El mural ahora no se puede visitar porque está en el campus aeropuerto y es un espacio que está cerrado, pero nos queda pendiente hacer una inauguración, mostrar el trabajo de Julián en vivo y que la gente pueda apreciarlo. Yo creo que es un trabajo que nos deja mucho que reflexionar todo el tiempo sobre las cuestiones sociales, ambientales que vivimos actualmente. Sí, claro. Julián, ¿algún comentario adicional, algo que nos quieras decir para ir cerrando esta charla? Sí, una cosa es que Melody y yo fueron muy tristes de ir, de regresar en Francia sin ver la gente, sin decir adiós, sin decir gracias. Y entonces esperamos, por eso fui un poco silencio con la gente, porque fue tan difícil de
de mandar un mensaje por decir, oh, disculpe, me fui, ¿no? Pero esperamos que vamos a regresar porque tenemos mucho trabajo a hacer en Querétaro y en México también, ¿ah? Melody. Entonces, nos vemos ahorita, Sí, claro. en un Sí, ratito. se quedaron muchos proyectos pendientes. La salida de Julián de México y de Melody fueron en condiciones que no estaban planeadas. De hecho, la inauguración del mural estaba planteado, creo, para un 18-19 de marzo. Precisamente unos días antes se comenzaron a cerrar todos los espacios y ya no pudimos hacer nada. Y el regreso de Julián lo supimos ya cuando estaba en Francia, ¿no? Supimos que ya estaba allá y claro, no pudimos decirnos adiós, pero al final seguimos trabajando, seguimos colaborando y hay mucha gente que estuvo también como que fue parte de este proceso, la Alianza Francesa. Estuvimos haciendo una visita a la Escuela de Artes y Oficios, hicimos una visita al Jardín Botánico Regional de Cadereyta, el director nos recibió, nos atendió de una manera muy, muy amable, con muchísimo conocimiento sobre el tema, nos dieron una visita guiada en el Jardín Botánico, trabajamos también con el Museo de Ciencias, aunque no se concretó el proyecto, pero estuvimos en contacto con la directora y bueno, así muchas colaboraciones también en Francia, ¿no? Ajá, sí, sí, también. En Francia, con la Alianza Francesa, con el Instituto Francés. Disculpe, no sé cómo se dice en español. Instituto Francés, está bien, lo dijiste bien. Sí, claro. Hay personas del CEMCA que apoyan nosotros, como Caroline, Pere y Michelle también, que hice como cerámica con una amiga también, y la Fondation des Artistes en France, la Fundación de las Artistas. ¿De los artistas? En Francia. Francia. Que apoyan a los artistas de Francia. Ajá, sí, claro. Y entonces, mucha gente en ese proyecto, mucha. Pero creo que es muy importante de saber que podemos trabajar con diferentes países y mucha gente de lugares diferentes, porque hoy los problemas de medio ambiental están mundial. Entonces, vamos a trabajar juntos para hacer, para tener un futuro un poco más positivo, sí, pero para todo el mundo, porque si no está bien en Francia, no va a estar bien en México y también del otro lado y con los otros países, ¿no? Claro, es un trabajo que nos toca trabajar de manera colectiva, de manera comunitaria, desde diferentes contextos y desde diferentes áreas también. Así que bueno, pues yo personalmente les agradezco mucho la experiencia de la residencia con Julián y con Melody durante todo este tiempo. Fue súper enriquecedora. Fueron 5 meses de arduo trabajo que tuvieron el resultado de este mural que en realidad da muestra de todo lo que se hizo y pues bueno, sean bienvenidos, bienvenidas siempre a la universidad, siempre a la dirección para seguir desarrollando proyectos. Así que les esperamos pronto acá en México también. Sí, gracias a ti, Fausto, porque tú bien fuiste de mucho apoyo con Julián. Yo creo que puede confirmar que tú fuiste en gran ayuda para este proyecto con él y Melody, les acompañaste muy bien, entonces muchas gracias a ti y a todo el equipo de la UAC. Gracias. Y bueno, pues... quiero decir a los otros artistas francesas que pueden ir a Querétaro porque es muy padre. Claro.
que vengan. Ok. Bueno, pues si no hay ningún comentario o pregunta adicional, pues nos despedimos de esta charla que fue muy linda de tener, ¿no? De podernos ver después de tanto tiempo, de poder presentar este proyecto. Seguiremos hablando de él y en el momento en el que podamos presentarlo, inaugurarlo, seguramente les avisaremos para que nos acompañen. Y pues bueno, cualquier cosa, seguimos en comunicación. Así que muchas gracias a todas, a todos y por aquí estamos. Merci Julien, merci Mélodie. Merci tout le monde, des gros